Shalom. Hoy, como les prometí en Telegram, estoy grabando un update sobre el anticristo. Hay algunas noticias sobre el príncipe Harry y me gustaría también contrastar un poco la profecía de Daniel 11, que tiene muchos detalles y que yo creo que la realidad está mostrando cómo se están cristalizando estos personajes de la profecía en la actualidad. Así que me gustaría que lo veamos juntos y espero que al final del video algunas cosas por lo menos le queden más claras a muchos. Así que empecemos. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, divinos soy. Dice Daniel 11. El título es Los Reyes del Norte y del Sur. Aquí cuando habla de los reyes del norte está hablando de los reyes de Asiria y Babilonia, y cuando habla de los reyes del sur está hablando de Egipto. En el versículo 20 del capítulo 11 dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Aquí en este versículo, cuando dice uno, se levantará uno, está hablando sobre Seleuco Filopator, Seleuco IV, que es quien sucede a su padre, Antíoco III, que era el rey. Y dice que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Bueno, el hombre despreciable del cual está hablando aquí Daniel es Antíoco IV, que después él se añadió a sí mismo el nombre de Epífanes, que significa Dios manifestado en griego. Pero por su crueldad y por su maldad, la misma gente hizo un juego de palabras con su nombre y lo llamó Epímanes, que significa loco. Este personaje viene y, como dice aquí, toma el reino con halagos. Le saca el trono a su hermano, porque Seleuco Filopator, Seleuco IV, era hermano de Antíoco IV, de Antíoco Epífanes. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque si bien en la profecía muchas cosas no van a ser tal y cual como en esa época, la profecía en los tiempos finales me refiero, hay muchas otras cosas que sí lo van a hacer. Y yo pienso que si Antíoco IV, Antíoco Epífanes, que es el prototipo del anticristo, tenía un hermano mayor al cual él le arrebata el reino, probablemente el anticristo tenga esas mismas características. Y aquí también está hablando de un cobrador de tributos. Hay un cobrador de tributos que está en el medio. Tengamos eso en cuenta. Un cobrador de tributos es como un ministro de finanzas en la actualidad. Dice que tomará el reino con halagos. Es decir, probablemente a la figura de Seleuco Filopator, de Seleuco IV, la podríamos comparar con el príncipe William. El príncipe William va a tomar va a suceder a su padre. De hecho, ya hay noticias al día de hoy de que el rey Carlos está cansado, está estresado, no se siente capaz de ser rey
y que ya le dijeron a William que se prepare. Entonces, Carlos, el rey Carlos, viene a tomar el papel de Antíoco III, que era el rey. Seleuco Filopator o Seleuco IV es William y Antíoco Epífanes es Harry. Probablemente a William muera, no sé si de muerte natural o asesinado, pero el reinado de William va a ser muy corto y va a venir Harry y va a tomar el reino con halagos, como dice aquí la profecía de Daniel. Y dice, las fuerzas enemigas, versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. El príncipe del pacto es un poderoso de Israel. Probablemente sea una figura, un líder religioso que va a hacer un pacto con Harry, pero esto ya una vez que Harry salga vencedor como héroe de guerra después de la Tercera Guerra Mundial. Y allí Harry va a traicionar a la cúpula política de Israel del momento. Pero algo que me gustaría aclarar aquí es que hay como esta leyenda, como este mito, como esta, no sé si es una leyenda o un mito, es como esto que se repite de boca en boca, que el anticristo va a salir, va a ser alguien admirado, idolatrado por los judíos, y que de allí se va a posicionar para el mundo. Una cosa así es lo que dicen los pastores. Pero esto no está en ningún lugar de la Biblia. Cuando uno empieza a escuchar cuáles son las explicaciones que dan, no tiene sentido, porque no está en ningún lugar de la Biblia. El anticristo, la figura del antimesías del final de los tiempos, no sale entre los rabinos, no sale de Medio Oriente. Pienso que probablemente porque desconocen muchos aspectos geopolíticos, pero si buscamos, por ejemplo, entre los rabinos, porque muchas veces he tenido comentarios en los videos sobre Harry que dicen, no, pero el anticristo va a salir, los rabinos ya están teniendo charlas con el anticristo. Me acuerdo que tuve un comentario así de una persona que aparte se enojó y siguió comentando, pero sin argumentos, digamos, pero que decía que no podía ser jamás Harry, porque el anticristo es un personaje que lo tienen guardado los rabinos en Israel y que ya están en charlas con él. Y esta pseudo noticia, digamos, se va refritando cada tantos años, cada tantos meses, sale como que los rabinos están ya en charlas con el anticristo. Pero ustedes piensen que los judíos están velados con este tema. Nosotros podemos ir y aprender de los rabinos muchísima Torá o sobre el Tanaj, o sobre noticias como pueden ser las vaquillas rojas, que llegaron a Israel 5 vaquillas rojas hace poco, como hicimos un video, o que ya está el tram o el tren que une el aeropuerto Ben Gurión con el templo, que por lo menos ya está en el plan urbanístico de Jerusalén. Nosotros podemos ir allí y tener muchísima información de las fuentes judías, pero no podemos
ser tan inmaduros de pensar que los rabinos van a tener información sobre el antimesías, porque justamente, o sea, los judíos, y más los judíos ortodoxos que aman la Torá y que van a ser quienes toquen el shofar de llanto, ¿no? Como vimos ahora en el video sobre Yom Teruah, el llanto de Yevavá, que era la mamá de Sisra, ¿verdad? Que es el llanto clamando por la ayuda de Jehová. Ellos van a estar velados hasta el último momento. O sea, ellos van a clamar por Jehová, van a clamar por Yeshua, y allí el velo se les va a correr, pero mientras tanto van a estar velados con respecto a la información del anticristo. Entonces nunca podemos ir a buscar información con ellos que nos ayude, porque ellos no la tienen, no la van a tener. Dios así lo dispuso. Entonces, saquémonos esa falsa idea, esa falsa noción de que el anticristo va a ser una especie de pequeño ídolo judío. No viene de allí. Pensemos en la tribu de Dan, pensemos en Europa, en Edom, pensemos en las casas reales, que es allí donde Satanás puso su trono, digamos, humano. O sea, son estos humanos los que reciben el poder del príncipe de este mundo. No está en Israel el asiento de Satanás, está en Europa, está en las casas reales, está en la tribu de Dan. La tribu de Dan habla, cuando se habla de la tribu de Dan, se habla de la serpiente cornuda. La serpiente cornuda es el unicornio. Y el unicornio es el símbolo de las casas reales. Entonces busquemos allí la figura del anticristo. Y si buscamos entre todas las casas reales, si ustedes buscan, vamos a decir que no les gusta la figura del príncipe Harry, no les convence más que no les gusta, busquen otra y no la van a encontrar. O sea, no es lo que a nosotros emocionalmente nos parece, porque nos puede parecer que no sé, que no está, que no es lo suficientemente tal cosa, o no sé, poderoso o malvado. No es lo que a nosotros nos parece, es lo que las características van mostrando, que van siendo compatibles, o van siendo como matemáticos, como si uno resolviera un ejercicio matemático, como si las características que están dadas en la Biblia del anticristo fueran siendo cumplidas por un personaje de la actualidad. Ese personaje de la actualidad que cumple con todas esas características que están dadas en la Biblia es el príncipe Harry. O sea, me guste a mí o no me guste a mí. Eso es así. Yo jamás pensé, antes de estudiar escatología bíblica o la profecía de Daniel, en el príncipe Harry. Jamás. Simplemente fui juntando los puntos, fui uniendo las líneas, fui uniendo las piezas del rompecabezas, y es como que no puede haber otro personaje. Es el único. Entonces, bueno, por esto venía a cuento de que hay muchos sí, evangélicos o cristianos, católicos también, que buscan la figura del anticristo allí, en Israel, entre los rabinos, que no, o sea, no nos olvidemos de eso. Eso es una distracción que pone Satanás para que no podamos ver bien dónde está la figura. Y dice, que engañará al príncipe del pacto, y que subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz,
y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Bueno, aquí está hablando sobre Antíoco Epífanes cuando entra en Judea y empieza a ir en contra de todo lo que es el Dios de Israel. Él destrozó la Torá, profanó el templo, fue en contra del pueblo judío. Entonces, todo eso que pasó es lo que va a volver a pasar en los últimos tiempos. Y esta vez, primero, van a ser los judíos, pero primero vamos a ser nosotros, que somos la iglesia, que somos el judío espiritual, y que, digamos, en cuestión de tiempos apocalípticos, primero vamos a ser arrebatados nosotros, porque después se abre una nueva ventana de gracia y allí vuelve a entrar el pueblo judío. Dios vuelve a tener misericordia con ellos y ellos vuelven a tener otra oportunidad, y es allí cuando suena el shofar de Yevavá, el shofar de llanto y de clamor, para que ellos también sean rescatados. Pero es como que es en dos partes. Primero es la iglesia, primero somos nosotros, gentiles o judíos que hemos creído en Yeshua. Entonces, la figura del anticristo en los últimos tiempos, la figura de el príncipe Harry, es aquella persona que va a ir en contra de todos los que, cuando ya sea el quinto sello, es decir, el príncipe Harry ya se haya convertido en el gobernante de este mundo, el gobernante que esté en la pirámide del nuevo orden mundial, y vaya en contra de todos los que no estemos marcados. Entonces, eso tenemos que ver también, poder ir viendo, haciendo el contraste de qué es la historia de lo que ocurrió con Antíoco Epífanes y el pueblo de Israel, Judea, y lo que va a hacer el príncipe Harry una vez que ya se convierta en el anti-Mesías, en ese jefe del nuevo orden mundial, en esa figura del Leviatán. Leviatán es lo que en ciencias políticas se llama al tirano, a ese tirano que va a gobernar el mundo en los últimos tiempos, y viene del filósofo Thomas Hobbes, que escribió el libro que se llama El Leviatán. Y bueno, y entonces traspolar la figura Antíoco Epífanes, príncipe Harry en los últimos tiempos. Fíjense que hasta en Los Simpsons sale. Hablamos de ese capítulo de Los Simpsons, ¿no? En Los Simpsons comparan al príncipe Harry con Hitler y dicen, Homero, lo hacen decir Homero, una vez que ya la ira comenzó, evidentemente, ese capítulo de Los Simpsons está cronológicamente situado en la ira, cuando ya están todos marcados. Ustedes fíjense que viven en la nube, viven conectados a la nube, se comunican por telepatía, evidentemente están siendo todos gobernados por una inteligencia artificial. Entonces, allí dice, ¿no? Homero, jajaja, el príncipe Harry, ese loco que volvió a implantar las decapitaciones, y lo compara con Hitler. No me acuerdo la frase exacta, es un video que está fijado en nuestro canal de Telegram, perdón. Y bueno, es Antíoco Epífanes de la actualidad. Es aquel que va contra el no marcado, contra los que defienden el nombre de Yeshua, los que no llevemos la marca. Y después dice,
bueno, que realmente serán muy pocos los que lo acompañen, serán pocos, ¿no? En algún lugar dice, saldrá vencedor con poca gente. Y bueno, después sigue toda la descripción que hace el profeta Daniel. Habla de Ptolomeo VI, Daniel, habla del rey del sur, que es el rey de Egipto. Bueno, dice, despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Bueno, aquí está hablando de Ptolomeo VI, ¿no? Que era a su vez sobrino de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes quiso ir en contra de Ptolomeo VI y apoderarse de Egipto, pero el Imperio Romano lo frenó, porque el Imperio Romano, bueno, gobernaba por sobre Antíoco Epífanes, y lo frenó, y como, digamos, como que después dice aquí, ¿no? Los dos reyes, el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no ha llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Bueno, porque entonces como el Imperio Romano frena a Antíoco Epífanes, él se vuelve a Siria, lo deja en paz a Ptolomeo VI, pero su corazón sigue lleno de venganza, y entonces después vuelve con más saña y con más amargura y con más rencor a Judea, y es allí donde se produce todo el episodio que vemos en el libro de los Macabeos, ¿no? Que hay un pequeño remanente que está por aquí señalado, por ejemplo, en el versículo 32 y el versículo 33, dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y fuego en cautividad y despojo. Bueno, entonces allí vuelve Antíoco Epífanes a ir en contra del pueblo de Israel, en contra de los judíos, profana el templo, instala la figura de Zeus en el altar, sacrifica un cerdo, y hay un remanente que es la familia de los Macabeos, que resiste al invasor, y es lo que aquí dice, ¿no? Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Entonces, aquí los sabios del pueblo también se refiere a los asideos, ¿no? Que son como los precursores de los fariseos. Entonces, es instruyendo al pueblo, es hablando la palabra, donde nosotros podemos ir resistiendo la fuerza del mal, de Antíoco Epífanes. Y en estos últimos tiempos es igual. Me gustaría hablar, por ejemplo, aquí del cobrador de impuestos, del cobrador de tributos, que habla el versículo 20, y que su nombre era Heliodoro. Cuando nosotros nos ayudamos un poco de la historia, que hay mucha información realmente sobre la historia de esta época del Imperio Seleucida, vamos a encontrar que el cobrador de impuestos, del cual está hablando Daniel en el versículo 20, se llamaba Heliodoro. Me llamó poderosamente la atención que el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, es
es un cobrador de impuestos. Él viene de trabajar en la banca de Goldman Sachs y él es lo que en inglés es Chancellor of the Exchequer, que es como una figura de ministro de Economía, pero con aún más poder. Y él ya trabajaba con Boris Johnson en ese lugar de ministro, ¿no? De Chancellor of the Exchequer, y fue el que estuvo haciendo toda la construcción económica del modelo económico para Boris Johnson, y que yo personalmente, al ver muchos analistas geopolíticos, creo que como que, digamos, hizo un trabajo de desgaste interno, ¿no? Porque es como que él mismo creó también la caída de Boris Johnson. Y bueno, es un globalista de puro pedigree, vamos a decir. Dicen, no es que dicen, o sea, ya se sabe, los periódicos hablan sobre la inmensa fortuna que tiene Rishi Sunak, que es aún mayor que la de la corona británica, que es la primera vez que hay un primer ministro británico cuya fortuna sobrepasa la fortuna del rey. Hay que aclarar que es la fortuna de su familia política, ¿no? La fortuna de su suegro, que es un multimillonario indio, que es el dueño de una, entre otras cosas, de una empresa que se llama Infosys, una empresa de tecnología. Y qué casualidad, ¿no? Que este hombre, Rishi Sunak, fue el mayor defensor de la idea de los pasaportes de vacunas durante la pandemia, afirmando que sería un impulso para la economía permitir que aquellos que están vacunados accedan a la sociedad y dejar al resto de la población encerrada. Estas son sus palabras. Otra cosa que dijo es que él quiere que el Reino Unido sea un centro global para las criptomonedas y avanzar para la creación de la moneda digital única para el Reino Unido. Y claro, o sea, trabajaría en conjunto con la empresa de su suegro para todo lo que es la implementación de los chips, de la tecnología y de esta moneda única, y del sistema de crédito social como en China, ¿no? Que ya lo quiere implementar en Reino Unido. Dice, el impulso de Sunak de rastrear a los ciudadanos y presionar por la moneda digital preocupa a muchos que están preocupados por la posibilidad de que el uso de criptografía junto con la infraestructura ya existente para el rastreo de pasaporte de vacunas pueda conducir a la implementación de un sistema de crédito social. Entonces, es como que, bueno, es realmente muy llamativo que justo llegue ahora este personaje tan peculiar y que sea prácticamente la cristalización de la figura esta del cobrador de impuestos del versículo 20. Se va a transformar como en un enemigo encubierto de William una vez que William llega a ser rey. Y es la persona que lo va a sacar del medio a William como rey. Si bien Harry llega con halagos, hay alguien, todo un grupo, digamos, como pasaba en los tiempos antiguos, ¿no? En el Imperio Romano, en las familias reales también del medioevo, siempre hay intrigas, ¿no? Siempre hay grupos que van en contra de otros, y en este caso sería así. William estaría rodeado de enemigos internos, digamos, de enemigos dentro de la propia corte real, vamos a decir, el primer ministro británico, ¿no?
Y bueno, y después otra cosa también de la cual les quería contar es que, bueno, ya deben saber todos que Xi Jinping volvió a salir reelecto como el presidente del Partido Comunista Chino, ¿no? El último 16 de octubre. Y es, según todos los medios, el hombre más poderoso del mundo. Hoy, Xi Jinping es el hombre más poderoso del mundo. Y la revista The Economist lo llamó The Prince of Princes. The Prince of Princes. Como el príncipe entre los príncipes. Y hace un juego de palabras también, que es como el príncipe entre los príncipes comunistas, porque habla específicamente sobre los comunistas. Entonces, es el hombre más poderoso del mundo y más poderoso del mundo de ese sistema de gobierno, de esa ideología que ya sabemos, ¿no? Que esa es la ideología que va a gobernar en el nuevo orden mundial. De hecho, Rishi Sunak está diciendo que él quiere implementar un sistema de crédito social como en China. Entonces, el gobierno del nuevo orden mundial va a ser como un engendro de comunismo 2.0, un comunismo hipertecnologizado, gobernado también con la ayuda de la inteligencia artificial, verde, digamos, con todo esto también del sistema de puntos de net zero, cero emisión de carbono. Es como un engendro muy, muy satánico, ¿no? Todo lo que quieren implementar en este nuevo orden mundial. Pero también aquí me gustaría aclarar algo que también es difícil de comprender, y estoy viendo también que muchos, por ejemplo, están yéndose como para la figura del falso profeta religioso y dicen Bergoglio. Lo que pasa es que yo también en algún momento, hace muchos años cuando era católica, yo pensaba, ¿no? Como que el catolicismo es como el centro de la profecía. Y lamentablemente la Iglesia Católica, o lamentablemente o no, bueno, lamentablemente en el sentido de que, no sé, la dejo un poco sin protagonismo, bueno, eso hiere un poco al ego católico, vamos a decir, pero la Iglesia Católica no figura en los últimos tiempos. O sea, para lo único que figura es para su destrucción en Apocalipsis 17, que en algún momento vamos a llegar con nuestro estudio de Apocalipsis, que es como ese sistema religioso mundial que engloba a la Gran Ramera y a todos sus satélites, que son las otras religiones también, y que es destruido por Jehová durante la ira, pero no está ahí la figura del falso profeta, porque ustedes vean que el falso profeta tiene que ser un líder político, porque no va a ser la religión, ninguna religión va a ser la que le allane el camino al anticristo. El que le allane el camino al anticristo es un líder político. No busquen la figura del falso profeta en la Iglesia Católica, o no sé, no puede ser nadie no sé, ni Bergoglio, ni el Gran Rabino, ni Dalai Lama. No, o sea, la figura del falso profeta es el político que en los últimos tiempos sea el político más poderoso del mundo y que sea quien implemente el nuevo orden mundial. Y esa figura es Xi Jinping, claramente. Me cuesta trabajo entender por qué hay
tanta dificultad en la comprensión de esto? Porque es tan claro. O sea, estamos viendo cómo se están preparando, digamos, los diferentes puntos de poder para esa gran guerra, ¿no? Que posiblemente se dé, yo pienso que el año que viene, en 2023, porque ya estamos casi en noviembre de 2022, realmente no creo que sea ahora, pero sí en 2023, y bueno, va a ser Rusia, OTAN, Estados Unidos, China, y no, me parece que es bastante fácil, aunque no por eso no doloroso de entender, de que es China quien va a ganar, evidentemente. Entonces, también, digamos, ¿no? Saquémonos otro mito de la cabeza, que el falso profeta viene de, bueno, es el Papa. No, o sea, el falso profeta es un líder religioso, es alguien que le allana el camino al anticristo para que llegue al poder, a la cima del poder en el nuevo orden mundial. Y me gustaría también hablar sobre la biografía, bueno, las memorias, así le han dado a llamar, del libro que va a sacar el príncipe Harry el próximo 10 de enero de 2023. Es un libro que le han puesto por título Spare, que en inglés significa, podría significar repuesto, porque en la monarquía se habla sobre el heir and spare, como el heredero y el repuesto, que es como si escuchando y informándome sobre lo que dicen en Inglaterra, sobre todo de este tema, es como que no tendría por qué tener una connotación negativa, porque ya en el mundo de la realeza ya se sabe que es importante que haya un heredero y que haya un segundo heredero, un repuesto, pero no con una connotación negativa, sino, digamos, todos los segundos hermanos tendrían ese issue, vamos a decir, ese problema psicológico de decir, bueno, fui el repuesto, fui el segundón, no fui el primero, que no es así. O sea, de hecho, con una psiquis normal, sana, que no tiene este hombre, Harry, las cosas serían tomadas como un poco más naturales y decir, bueno, sí, soy el segundo, soy el hermano menor. Pero no, entonces en este libro se focaliza como eso, pero tomado desde una connotación negativa. Dicen que le han pagado 36 millones de dólares, lo cual es una suma altísima para unas memorias y promete realmente ser una bomba para la corona. Si nosotros pensamos que ya viene debilitada con la muerte de la reina Isabel, más la pronta abdicación de Carlos para William, más este libro, y que ya viene como siempre endeble, ¿no? La relación con Escocia, si se ve Escocia, ¿por qué no van a pensar otras naciones del Commonwealth en partir también? Entonces ya se abre una sangría de poder, ¿no? Es como que está todo concentrado allí, y es por eso que yo también pienso ahora, digamos, con el diario del lunes, que la figura de Liz Truss en esa etapa de Economist que nosotros analizamos, y que dijimos que Liz Truss era la figura del cuarto caballo, bueno, probablemente allí haya que reconocer, digamos, que no es ella la figura del cuarto caballo, sino que ella es como la que comienza ese caos, la que comienza ese periodo, ¿no? Ya de tinieblas, porque piensen que Rishi Sunak llegó de la nada y fue puesto ahí completamente a dedo. Ya no existe la democracia en Europa. Ya no hay, los nuevos líderes ya son todos puestos a dedo. Entonces
yo creo que simboliza ese comienzo, ¿no? Liz Truss. Y es allí donde, bueno, con ella comienza y bueno, Rishi Sunak lo perfecciona. Y bueno, o sea, lo último que me gustaría también recalcar es la mirada, ¿no? La mirada de maldad que está, bueno, se la puede ver aquí, ¿no? Está cada vez más amargado este hombre, cada vez tiene una mirada más como desalmada, ¿no? Es bastante impresionante cuando uno va viendo cómo el mal se va apoderando lamentablemente de este ser humano. Pienso en figuras bíblicas, ¿no? Como por ejemplo, ya les dije muchas veces, Absalón, pero veo también muchos rasgos de Absalón en Príncipe Harry. Ese rencor hacia su familia, que si bien como en la historia de Absalón había motivos para tener rencor, bueno, cómo es importante, ¿no? Seguir el consejo bíblico que nos da nuestro Señor cuando dice que no hay que dejar crecer la amargura en nuestro corazón. En cambio, Absalón y Harry lamentablemente han ido dejando crecer esa amargura y bueno, son tomados por Satanás, como Judas también, que dice que bueno, ya cuando tomó ese bocado, ¿no?, de pan en la última cena, Satanás entró en él, pero también porque se llenó de amargura y de falta de arrepentimiento. Entonces, eso es todo lo que quería decir, creo, en este video. Y espero que les haya servido y vamos a ir viendo también, bueno, cómo se desarrolla todo. Así que si les gustó, les pido que le den un like al video, que chequen su suscripción y que nos sigan en Telegram. Así que bueno, les deseo un bendecido día y nos vemos en el próximo video. Chao. Eres quien nos liberta.